Hay un momento en la vida en el que sientes una especie de presión callada, casi como si algo dentro de ti estuviera a punto de despertar, pero todavía no sabes bien qué es. Y de repente, emerge esa pregunta incómoda que a nadie le gusta admitir. ¿Por qué algunas personas parecen caminar naturalmente hacia la riqueza, mientras que otras, a pesar de sus mejores esfuerzos, se quedan atoradas en el mismo ciclo, como si la vida les hubiera apagado la luz del camino? He visto esto pasar 1000 veces. Lo he sentido yo mismo. Y hoy, a lo mejor por primera vez, vas a entender que no es falta de ganas. Es falta del tipo de inteligencia correcta. No es la inteligencia académica, ni el cociente intelectual que te enseñaron a admirar. Estoy hablando de una inteligencia que moldea el destino, inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia de acción. ¿De verdad quieres ser rico? Entonces, necesitas enfrentar algo profundamente incómodo. Quererlo no es suficiente. Nunca lo ha sido. Mucha gente cree que la riqueza es cuestión de suerte, de oportunidad o de talento extraordinario. Pero, ¿alguna vez notaste cuánta gente talentosa termina frustrada, agotada y sin un peso? Y cómo individuos comunes, a veces incluso aquellos subestimados, transforman sus vidas y logran prosperidad de verdad. La diferencia radica en la capacidad de ver lo que nadie les enseñó. El dinero responde a tu psicología, no a tu currículum. La psicología forma comportamientos, los comportamientos forman hábitos, los hábitos forman resultados. Y la mayoría de la gente desea resultados de riqueza, sostenidos por hábitos de supervivencia. Eso nunca funciona. La pregunta es, ¿estás listo para admitir eso? Recuerdo claramente un día en mi adolescencia cuando no teníamos nada de comida en casa. Fue uno de esos momentos en los que te quedas viendo la despensa, abriendo cada puerta, aunque sabes que no vas a encontrar nada nuevo. El sonido de las bisagras resonaba como burlándose de mi esperanza. Salí de casa, frustrado y furioso con el mundo, caminando por las calles con unos cuantos dólares que había ganado trabajando de conserje. Estaba decidido a ahorrar cada centavo, porque era todo lo que teníamos. Pero en el camino vi a una familia sentada en un restaurante barato, sonriendo a pesar de su ropa sencilla. Eso me conmovió. Sentí algo que no podía explicar, un impulso casi irracional. Tomé casi todo el dinero que tenía y les compré la cena. Hasta el día de hoy recuerdo la mirada de la mamá. Fue como si el mundo se hubiera parado por unos segundos. Y en ese instante, sin entenderlo del todo, aprendí algo que me cambió la vida. Cuando demuestras abundancia antes de poseerla, empiezas a convertirte en alguien capaz de atraerla. Esa decisión, aparentemente tonta a los ojos de cualquier persona lógica, fue un punto de inflexión. Porque la riqueza no aparece primero en tu cuenta de banco, sucede en tu identidad. La pregunta es, ¿qué identidad estás cargando sin saberlo? Mucha gente cree que para ser rico necesitas ser un genio, extraordinario o haber nacido con privilegios. Pero mira a alguien como Andre Agassi. Cuando trabajé con él, la barrera más grande no era técnica, era emocional. Tenía habilidad, tenía una carrera, tenía talento. Lo que faltaba era liberar una mente que vivía atrapada en el miedo al fracaso. Y cuando su mente giró la llave, su rendimiento, confianza, consistencia, todo explotó a otra dimensión. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no es falta de inteligencia lo que te impide volverte rico. Es falta del tipo de inteligencia correcta, la que entiende que el miedo, la duda y la procrastinación son más destructivos para tu vida financiera que cualquier crisis económica. Hoy quiero que reflexiones profundamente. ¿Cuántas veces has pospuesto una decisión importante por miedo a equivocarte? ¿Cuántas veces has evitado pedir un aumento de sueldo porque no querías ser rechazado?
¿Cuántas oportunidades has perdido porque creías que no estabas listo? ¿Cuántas veces has pensado que necesitabas estudiar más, ahorrar más, prepararte más, cuando en realidad solo necesitabas actuar? A lo largo de décadas de trabajar con miles de personas, he aprendido que la mayoría no fracasa por falta de habilidad, fallan por falta de coraje emocional. No es el mundo exterior lo que te limita, son las historias silenciosas que te repites cada noche. Historias que te convencen de que ahora no es el momento correcto, de que no eres lo suficientemente bueno, de que quizás la riqueza no es para ti. Pero dime, ¿quién te convenció de esto? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Y por qué la creíste? Las últimas investigaciones en psicología económica muestran que más del 80% de las decisiones financieras de la gente están guiadas por la ansiedad, el miedo y los impulsos emocionales. Y cuando estas emociones dominan, crean patrones de autosabotaje que se repiten por años, a veces por décadas. ¿Cómo puedes esperar riqueza si tomas decisiones como alguien que teme perder en lugar de alguien que se prepara para ganar? ¿Cómo puedes esperar lo extraordinario con una mente entrenada para sobrevivir, no para prosperar? Quieres ser rico, pero sigues alimentando la misma inteligencia emocional que mantiene a la gente atorada en el mismo lugar. Sé que esto duele escucharlo, pero a veces la verdad es lo único capaz de liberarte. Este video existe por esa razón, para romper el ciclo y para mostrarte que hay un camino real, aplicable, probado, para transformar tu vida financiera, siempre y cuando estés dispuesto a enfrentar la primera gran pregunta: ¿quieres ser rico o quieres parecer inteligente? Y aquí está tu primera declaración poderosa. La riqueza no es un destino, es una construcción psicológica que comienza en el momento exacto en que decides dejar de sabotearte. La verdad es, cuando empecé a entender que mis propias emociones estaban saboteando mis decisiones financieras, todo cambió. Pero antes de eso, hice lo que hace la mayoría de la gente. Me aferré al miedo como si fuera una especie de protección. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a ser juzgado, miedo a no estar listo. Y cuando vives desde ese lugar, cualquier posibilidad de riqueza se evapora antes de que siquiera tenga la oportunidad de nacer. ¿No es interesante cómo el miedo parece lógico cuando aparece? Siempre llega con una excusa perfecta. Ahora no tienes lo que necesitas. ¿Y si sale mal? ¿Y si te arrepientes? Pero aquí hay una verdad incómoda. La lógica del miedo es la matemática de la pobreza emocional. Y la pobreza emocional siempre se transforma en pobreza financiera. Aprendí esto de primera mano cuando empecé a trabajar con emprendedores que tenían negocios valorados en decenas de millones de dólares. Hombres y mujeres brillantes, sumamente capaces, pero completamente dominados por creencias que los dejaban paralizados cuando tenían que tomar decisiones importantes. Es curioso cómo alguien puede tener todo el conocimiento técnico del mundo y aún así vivir limitado por su propia mente. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez sentiste que sabes lo que tienes que hacer, pero algo invisible te detiene? ¿Alguna vez notaste cómo ese algo siempre aparece justo cuando estás a punto de dar un paso que de verdad impulsaría tu vida? Esto no es una coincidencia, esto es condicionamiento. Y por eso, antes de continuar, quiero que hagas algo muy simple, pero sumamente poderoso para el crecimiento de este canal. Dale al botón de me gusta y suscríbete. Podría parecer poco, pero este gesto es lo que mantiene este contenido vivo, visible y capaz de llegar a más gente que, como tú, está buscando girar la llave. Así es como funcionan las plataformas. Entre más interacción, más gente recibe el mensaje. Y honestamente, si algo de lo que he dicho hasta ahora resonó contigo,
Ahora es el mejor momento para corresponder y ayudar a que este movimiento siga adelante. Gracias. Y sigamos. Ahora, volviendo al punto principal, quieres ser rico, pero no eres emocionalmente inteligente con el dinero. Y eso no es una crítica, es un diagnóstico. Casi a nadie se le enseña a lidiar con el dinero, las emociones, los riesgos y una mentalidad a largo plazo. Estadísticamente, la mayoría de la gente toma decisiones financieras guiadas por dos impulsos poderosos: el alivio inmediato o la protección exagerada. Dos extremos que destruyen la riqueza. Por ejemplo, ¿cuántas veces has gastado dinero solo para sentir un alivio temporal, como si esa compra pudiera llenar un vacío emocional? ¿O cuántas veces dejaste de invertir en algo que podría cambiar tu vida por miedo a perder? Estos dos movimientos, impulso y parálisis, son los mayores enemigos de la libertad financiera. Vi esto pasar con una figura pública muy conocida, Martin Sheen, un actor brillante, admirado, talentoso, pero durante una fase de su carrera tomó decisiones impetuosas, impulsadas emocionalmente, que dañaron su estabilidad y trayectoria. Tenía el talento para llegar aún más lejos, pero le faltó el control emocional necesario para transformar ese talento en prosperidad duradera. No aplicó principios básicos como la visión a largo plazo, estrategias consistentes y gestión emocional en momentos críticos. Y como dice uno de mis dichos favoritos, no puedes construir un futuro extraordinario con decisiones tomadas por un yo emocionalmente desequilibrado. Pero así como hay ejemplos de fracaso emocional, también hay historias inspiradoras. Y aquí hay otra verdad. La gente que logra riqueza no es necesariamente la más talentosa, son los que han aprendido a dominar sus estados emocionales. Es el dominio emocional lo que te mantiene firme cuando todo parece incierto. Es lo que te impide darle al mundo la versión más débil de ti mismo. Es lo que transforma el miedo en enfoque, la duda en acción, el agotamiento en resiliencia. Experimenté esto personalmente cuando estaba comenzando mi carrera como orador. Trabajaba para una pequeña empresa administrativa, ganando solo unos cuantos dólares por hora, apenas pudiendo pagar la renta, y aún así albergaba un sueño absurdo dentro de mí. Un sueño que, racionalmente, no tenía ninguna razón para creer que alguna vez se materializaría. Y aún así, una noche, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Prácticamente agarré todo mi dinero y lo invertí para ir a un evento que, en ese momento, me parecía inalcanzable. Me acuerdo perfecto de lo que sentí al hacer ese pago. Mi cerebro me gritaba que era una locura. Mi corazón le decía que era valentía. Y cuando me senté en ese salón, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue el evento en sí. Fue la decisión de creer que mi vida valía la pena una inversión, aunque no tuviera prácticamente nada que invertir. Por eso siempre digo, la verdadera riqueza empieza cuando te comportas como alguien que cree en su propio futuro, incluso antes de que ese futuro exista. Este es el tipo de inteligencia que transforma vidas. Tienes que preguntarte constantemente, ¿estoy tomando esta decisión basándome en mi potencial o en mis miedos? Y aquí te va la idea más importante de esta parte. Todo cambio de verdad empieza cuando decides dejar de negociar con tus pretextos. Hay un patrón bien curioso que casi nadie nota, pero que marca la diferencia entre los que se hacen ricos y los que se la pasan toda la vida intentándolo. La gente con lana no espera a sentirse segura para actuar. Van creando esa seguridad sobre la marcha. Mientras tanto, la mayoría de la gente espera la condición perfecta, el momento ideal, la señal clarísima. Pero nada de eso existe. Y entre más esperas, más le refuerzas un mensaje destructivo a tu mente. No estoy listo. Y cuando te repites eso por el tiempo suficiente, te conviertes en alguien que de plano no está listo. La pregunta es,
¿Cuántas oportunidades has dejado escapar nomás por esperar de más? La ciencia lo confirma. Estudios de comportamiento demuestran que más del 70% de la gente siente una especie de parálisis psicológica cuando tiene que tomar decisiones financieras que implican un riesgo moderado. El cerebro interpreta el riesgo como una amenaza y cuando se enfrenta a una amenaza, activa un mecanismo que te aleja de la acción y te acerca a tu zona de confort, aunque esa zona te esté arruinando la vida. Y lo más interesante, no es el riesgo real lo que te asusta, es la historia que te cuentas a ti mismo sobre ese riesgo. ¿Captas lo profundo de esto? No es el mundo el que te detiene, es la narrativa que tú te has creado sobre él. Por eso siempre digo, cambia tu historia interna y cambiarás tu destino externo. He visto esto en muchísima gente a lo largo de mi camino y uno de ellos fue Quincy Jones. Un genio creativo, uno de los mejores productores de música en el mundo, y aún así vivió épocas bien turbulentas donde sus emociones casi echan a perder su propia grandeza. Tenía visión, talento, oportunidades, pero en ciertos momentos clave caía en ciclos de autocriticismo, excesos y decisiones impulsivas que amenazaban con destruir todo lo que había construido. El talento seguía ahí, pero el manejo emocional desaparecía. Y cuando la emoción domina, hasta el genio más grande se puede desmoronar. Por eso hago tanto énfasis en esto. El conocimiento sin inteligencia emocional es como un coche sin volante. Podrás tener motor, pero no puedes controlar el camino. Y hablando de caminos, quiero compartirte algo que quizá nunca hayas escuchado. Por muchos años de mi vida, batallé con una sensación constante de escasez emocional. Por más que trabajaba, estudiaba o buscaba crecer, cargaba dentro de mí un miedo silencioso a nunca tener lo suficiente. Este miedo venía del ambiente en el que crecí, donde todo era inestable, impredecible, tenso. Y ese tipo de ambiente no solo moldea comportamientos, también moldea creencias. La creencia de que la vida es difícil, la creencia de que tienes que luchar por todo, la creencia de que si bajas la guardia lo pierdes todo. Viví por años con este patrón, hasta el día que me di cuenta de que esta mentalidad me estaba llevando justamente al lugar que temía. Un lugar donde nada era suficiente, porque yo no creía que pudiera serlo. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando entendí que la riqueza no es cuestión de circunstancias, sino de identidad emocional. Y durante ese periodo, hice un compromiso que cambiaría para siempre la trayectoria de mi vida. Me reté a actuar por 30 días como alguien que ya era emocionalmente próspero, aunque no lo fuera. Empecé a tomar pequeñas decisiones que una persona segura de sí misma tomaría. Empecé a hablarme diferente. Empecé a actuar con más asertividad, más claridad, más dirección. Y algo extraordinario pasó. Mi mente empezó a creer. Mi cuerpo empezó a seguir. Y mis resultados empezaron a cambiar. Por eso quiero hacer este mismo reto contigo, aquí y ahora. Y haremos esto solamente una vez en todo este contenido. Aquí está el reto. Por 30 días vas a actuar como alguien que cree profundamente en su propio futuro financiero. No estoy hablando de saltos gigantes, estoy hablando de microdecisiones diarias. Hablar con más convicción, estudiar con más enfoque, ahorrar con más estrategia, gastar con más conciencia, arriesgarte con más valor. 30 días viviendo como tu versión más poderosa. Y al final de esos 30 días, observa qué cambió. Tu energía, tu seguridad en ti mismo, tu claridad mental, tus ganas de actuar. Tu vida financiera siempre sigue a tu vida emocional, nunca al revés. Mucha gente no entiende esto. Creen que primero viene el dinero y luego la confianza. Pero es exactamente al revés.
Primero la confianza, luego el dinero. Por eso tanta gente intenta hacerse rica y falla. Quieren resultados sin transformación. Quieren prosperidad externa mientras cargan con una miseria interna. Quieren abundancia, pero se comportan como alguien que teme perderlo todo. ¿Cómo puede alguien lograr algo grande si vive como alguien pequeño? ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Y aquí te va la idea clave de esta sección. Nunca serás más grande que la identidad que eliges llevar. Llega un momento en la vida en que por fin entiendes que no es el dinero lo que resuelve tus problemas, es tu capacidad para manejar las emociones que surgen antes de tomar cualquier decisión que involucre dinero. Y cuando llega ese entendimiento, todo cambia. La mayoría de la gente cree que sus problemas financieros son externos. Un salario bajo, pocas oportunidades, crisis económicas y mala suerte. Pero estas mismas personas nunca se dan cuenta de que los mayores ladrones de riqueza viven dentro de ellas. Es la ansiedad antes de tomar un riesgo, es la culpa después de gastar, es la duda antes de intentar. Es el autosabotaje escondido detrás de explicaciones perfectas. Y quizás ya lo has notado. Entre más intentas controlar el mundo exterior, más pierdes el control de tu mundo interior. Y la verdad es esta. Quieres ser rico, pero no has aprendido a manejar tus emociones cuando se trata de prosperidad. Y esto es más común de lo que te imaginas. Investigaciones recientes demuestran que las personas con altos niveles de estrés financiero tienen casi un 50% menos de capacidad para tomar decisiones racionales. Esto significa que cuando te preocupas por las cuentas, las deudas, el futuro, la inseguridad, tu mente literalmente cierra puertas. No ve posibilidades, no identifica oportunidades, no percibe caminos abiertos. ¿Y cómo puede alguien construir riqueza si ve el mundo con la visión limitada de alguien que está emocionalmente agotado? Es imposible. No funciona. Nunca ha funcionado. Vi esto de primera mano cuando empecé a trabajar con líderes de negocios que por fuera se veían absolutamente sólidos. Gente con empresas consolidadas, carreras impresionantes, vidas aparentemente estructuradas. Pero una decisión arriesgada, un cambio inesperado, un mal trimestre, y todo se desmoronaba emocionalmente. Tenían estrategia, tenían conocimiento, pero les faltaba estructura emocional. Y sin estructura emocional, cualquier turbulencia se convierte en una tormenta. Cualquier incertidumbre se convierte en una catástrofe. Cualquier posibilidad se convierte en una amenaza. Quizá te identifiques con esto. Quizá también estás viviendo una fase de tu vida donde todo se siente demasiado pesado, como si el cambio más mínimo pudiera derrumbarlo todo. Y fue justo en un momento así, hace años, que me pasó algo súper importante. Estaba en un periodo de agotamiento emocional, viajando sin parar, conociendo gente, intentando construir algo más grande que yo. Pero por dentro estaba agotadísimo. En uno de los días más difíciles de esa etapa, recibí una llamada de alguien con quien trabajaba, que dependía muchísimo de mi orientación en ese momento. Recuerdo estar sentado solo en una habitación de hotel, completamente exhausto. Y aún así, algo dentro de mí me dijo, si no tengo energía emocional para mí, necesito encontrarla para alguien que cuenta conmigo. Me levanté, me eché agua en la cara, respiré hondo y fui a atender a esa persona. Y en esa conversación, algo inesperado sucedió. No solo ayudé a esa persona a retomar el rumbo, yo recuperé el mío. Fue como si, al ayudar a alguien a despejar su propia neblina emocional, yo hubiera despejado la mía. Y esto me enseñó algo brutalmente poderoso. Cuando encuentras un propósito en lo que haces, tu energía emocional se multiplica. Te conectas a algo más grande, y cuando eso pasa, las decisiones financieras dejan de ser decisiones sobre dinero.
se convierten en decisiones sobre impacto, propósito, visión. Este tipo de claridad transforma vidas. Este tipo de claridad te libera. Y aquí te va algo que quizá nadie te ha dicho. La pobreza no es la ausencia de dinero, es la ausencia de claridad. Porque cuando no sabes quién eres, qué quieres y a dónde vas, cualquier camino parece demasiado peligroso. Y entre más peligroso parece, más te encoges. Entre más te encoges, menos creces. Y cuando no creces, no prosperas económicamente. Es simple, es duro, pero es verdad. ¿Alguna vez te has fijado cómo la gente emocionalmente enredada se encuentra atrapada en ciclos que se repiten una y otra vez? Cambian de trabajo, pero su mentalidad sigue igual. Empiezan nuevas relaciones, pero no logran cambiar sus patrones emocionales. Se mudan a otras ciudades, pero su identidad central se queda idéntica. Con ello, viven con las mismas angustias de siempre, solo que con otro telón de fondo. Por el contrario, las personas con una claridad interna logran salir adelante incluso en entornos complicados. Detectan oportunidades antes que los demás. Toman decisiones con mayor rapidez. No se dejan paralizar por el miedo. No se desmoronan cuando algo inesperado pasa. No solo reaccionan, crean. Y la riqueza es un acto de creación, no una reacción. Esto lo vi de primera mano con Erin Brockovich, una persona que enfrentó obstáculos enormes, pero se mantuvo firme emocionalmente, sin ceder en su misión. La razón por la que no se la tragó el sistema no fue simple suerte, fue por su resiliencia emocional. Ella creía con más fuerza en su propia visión que en los obstáculos que buscaban callarla. Eso es inteligencia emocional en acción. Eso es riqueza aplicada, porque la riqueza no solo se trata de dinero, se trata de poder personal. Aquí está lo que quiero que entiendas. Las personas que acumulan riqueza no le huyen al miedo. Son personas que navegan el miedo con claridad. Y eso hace toda la diferencia, porque la claridad enciende la acción. La acción produce resultados. Los resultados construyen confianza y la confianza, a su vez, genera más claridad. Es un ciclo poderoso. Es un ciclo transformador. Es un ciclo que construye riqueza de adentro hacia afuera. Y aquí está la lección más importante de este segmento. Tu futuro financiero comienza justo en el momento en que decides dejar de huir de ti mismo. Llega un punto en la vida en el que te das cuenta de que todo lo que te has esforzado por conseguir, prosperidad económica, oportunidades, estabilidad, reconocimiento, siempre ha estado ligado a un elemento fundamental, la identidad que encarnas cuando nadie te ve. Es esta identidad la que dicta cómo reaccionas frente al miedo, cómo te sobrepones a los contratiempos y cómo navegas las incertidumbres. Y cuando esta identidad es frágil, puedes soñar a lo grande, pero actuar a la mínima. Actuar en pequeño es la forma más traicionera de autosabotaje. Es como intentar correr con pesas atadas a los tobillos. Te puedes mover, pero no vas a avanzar. Y cuando miras a tu alrededor, tienes la clara impresión de que todo el mundo está logrando algo, todo el mundo menos tú. Sin embargo, hay una verdad aún más profunda en juego. Muchas personas dicen que desean la riqueza, pero tienen una relación emocional distorsionada con el dinero. Crecieron escuchando frases como: el dinero cambia a la gente, el dinero es peligroso, el dinero trae problemas, y los que se hacen ricos se vuelven peores personas. Lo que es realmente impactante es cómo estas frases se incrustan en tu subconsciente, moldeando tu percepción de la riqueza y creando conflictos internos que obstaculizan tu capacidad de prosperar. Después de todo, ¿cómo puedes buscar activamente algo que, a nivel emocional, crees que te hará daño? ¿Cómo puedes cultivar la abundancia si has asociado la prosperidad con el dolor?
¿Alguna vez has identificado esta dinámica operando dentro de ti? Recuerdo una conversación que tuve con un joven que estaba completamente paralizado en lo financiero. Tenía ideas increíbles, oportunidades genuinas, conexiones valiosas, pero no lograba actuar. Se paralizaba constantemente en el último momento. Y mientras profundizábamos, se dio cuenta de que albergaba la creencia de que si se volvía rico, su familia se alejaría, perdería el contacto con sus raíces y dejaría de ser la persona buena que siempre había creído ser. Esa creencia era invisible, pero dictaba cada una de sus decisiones. Y este fenómeno es mucho más común de lo que te puedas imaginar. La gente a menudo cree que falla por falta de oportunidad, pero con frecuencia sus fracasos provienen de lealtades emocionales inconscientes. Lealtades a un pasado que ya no existe, a miedos que ya no tienen relevancia, a viejas versiones de sí mismos que debieron haber sido desechadas hace mucho tiempo. Esto me trae a la mente una etapa de mi propia vida en la que tuve que cortar esos lazos internos. Durante años cargué con un patrón emocional heredado de mi infancia, donde todo se sentía inestable, donde la sensación de escasez era una compañera diaria, y donde cada obstáculo menor parecía una prueba de supervivencia. Eso moldeó fundamentalmente mi forma de ver el mundo. E incluso después de emprender mi propio camino, incluso después de ayudar a muchísimas personas, incluso después de lograr resultados importantes, aún llevaba sombras del pasado muy dentro de mí. Hasta que un día común que al final se transformó en algo extraordinario. Estaba frente a una audiencia enorme, hablando de prosperidad emocional, y a la mitad de mi discurso me di cuenta de que no había perdonado del todo a la vida por las dificultades que había soportado. Fue una revelación silenciosa e interna, donde entendí que estaba aferrado a dolores que ya habían cumplido su propósito y ahora solo me pesaban. En ese instante decidí soltarlo, no para olvidar, sino para dejar de ser gobernado por el pasado. Y fue en ese preciso momento que experimenté una libertad que nunca antes había sentido, una claridad tan profunda que parecía iluminar todo a mi alrededor. Y me di cuenta, nadie prospera emocionalmente de verdad mientras siga atado a la narrativa que alguna vez le ayudó a sobrevivir, pero que ahora impide activamente su crecimiento. Y cuando hablamos de prosperidad, es indispensable considerar también ejemplos de personas a quienes se les brindó acceso a oportunidades inmensas, pero nunca cultivaron su madurez emocional y pagaron un precio considerable por ello. Tomemos a Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, una fuerza de la naturaleza, un emblema de determinación, alguien que forjó una carrera impresionante en varios campos distintos. Sin embargo, encuentros repetidos con impulsos emocionales lo llevaron a tomar decisiones personales que casi destrozan su imagen pública y pusieron en riesgo una parte de la riqueza que le tomó décadas construir. Una figura colosal por fuera. Sin embargo, en momentos específicos, lidió con tormentas internas que casi lo doblegan. Esta es la lección crucial. Sin un dominio emocional, incluso los individuos más fuertes tambalearán. Y lo contrario también es verdad. Las personas que alcanzan la estabilidad emocional forjan oportunidades donde otros no perciben ninguna. Transforman los fracasos en combustible, los rechazos en una nueva dirección y los obstáculos en disciplina. Y cuando combinas esto con una estrategia astuta, una constancia inquebrantable y una visión clara, la riqueza deja de ser una simple posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Porque la prosperidad no se trata de suerte, se trata de construcción, y toda construcción empieza de adentro hacia afuera. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas decisiones has tomado impulsado por el miedo a perder?
¿Cuántas oportunidades has dejado escapar esperando la certeza? ¿Cuántos sueños has pospuesto convencido de que no era el momento adecuado? La verdad es que no estás esperando el momento perfecto, estás esperando sentirte como la persona perfecta, y ese sentimiento no se va a manifestar antes de la acción, surge después. La acción forja la identidad moldea el futuro. Por lo tanto, quiero dejarte con una última reflexión. Si nada cambiara externamente, pero todo cambiara dentro de ti, ¿tu vida financiera seguiría igual? ¿O se elevaría a otro nivel? Si tu respuesta es otro nivel, entonces ya entiendes lo que hay que hacer. Empieza modestamente, empieza imperfectamente, empieza con miedo, pero empieza. Lo único capaz de detenerte es la versión de ti mismo a la que te aferras persistentemente. Y aquí está la declaración más impactante. Cuando alteras tu identidad de forma fundamental, el mundo no tiene otra alternativa que transformarse junto contigo. Verás, cuando nos permitimos acceder a este nivel profundo de claridad, propósito y fortaleza interior, algo comienza a cambiar internamente. No se trata de concluir nada, se trata de mantener el impulso que ya iniciaste. Y tales movimientos adquieren aún mayor potencia cuando no se guardan solo para nosotros mismos. A veces, un simple mensaje, un solo gesto, puede encender una chispa en la vida de alguien a quien menos esperamos. Así que, si esta conversación ha removido algo dentro de ti, una revelación, una sensación, un impulso para actuar, recuerda esto: el impacto genuino ocurre cuando le tendemos una mano a otro ser humano. Comparte esta experiencia con una persona importante, no porque cierre un ciclo, sino porque podría inaugurar uno nuevo. Para ti, para esa persona, para todos nosotros. Juntos sigamos construyendo, creciendo y expandiéndonos. El viaje es vibrante y cada paso es significativo.